¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el juicio de otorgamiento y firma de escritura o el juicio pro forma aplicado exclusivamente a inmuebles. También veremos cuando trate sobre otros actos jurídicos, pero principalmente lo vamos a ver sobre inmuebles. Esto en alusión a la serie de videos que estamos viendo para regularizar inmuebles, que incluye la prescripción positiva, adquisitiva o usucapión, que incluye la inmatriculación administrativa o judicial y que incluye el juicio de otorgamiento y firma de escritura o juicio pro forma, que es en el que vamos a centrarnos el día de hoy. Los contratos requieren elementos de existencia y requisitos de validez. Elementos de existencia, como su nombre lo indica, desde luego, para existir, para estar en el mundo jurídico, para existir en el mundo jurídico, y una vez existiendo, habrá que ver que este acto jurídico, este contrato, sea válido, y para eso tenemos los requisitos de validez. Toquemos rápidamente los elementos de existencia. Como elementos de existencia, vamos a tener al consentimiento y vamos a tener al objeto. Hay quienes incluyen dentro de la teoría del acto jurídico, respecto de los elementos de existencia, a la solemnidad. Solo que la solemnidad, para empezar, es una reminiscencia del derecho romano. Los romanos eran, en su derecho, eran muy formalistas, a tal grado que la forma dejaba de ser un elemento, un requisito de validez. Aquí vamos a poner requisitos de validez. La forma dejaba de ser un requisito de validez y se convertía en un elemento de existencia. Quiere decir que si no se respetaba esa forma tan solemne, el acto jurídico ni siquiera existía. Y bueno, nosotros sabemos que venimos de una doctrina romanista, del derecho romano, y parte como reminiscencia de ese derecho extremadamente formalista, tenemos a la solemnidad. Solo que la solemnidad en contratos ya no aplica. Lo podemos encontrar en otros actos jurídicos, como puede ser el testamento en la Ciudad de México, que se tiene que hacer ante notario público, y si no se realiza ante notario público ni siquiera existe, y el matrimonio, ¿no? Hay inclusive por ahí un debate en la doctrina sobre si el matrimonio es un contrato o no. La Corte ha abordado el tema y ha dicho que no es un contrato, que es una institución del derecho familiar, pero que de ninguna manera se puede considerar un contrato. Cierto es que en la parte patrimonial del matrimonio, sobre todo en la sociedad conyugal, en la separación de bienes, es decir, en los regímenes patrimoniales del matrimonio, sociedad conyugal y separación de bienes, cierto es que ahí en las capitulaciones matrimoniales y demás sí podemos encontrar una semejanza a un contrato, pero en realidad no podemos sostener que el matrimonio en sí sea un contrato, ¿no? Es un acto jurídico, desde luego, y es una institución del derecho familiar. Y el matrimonio es solemne, porque si no lo hago ante juez del registro civil, o ante oficial del registro civil, como también se le llama en otros estados, pues ni siquiera va a existir ese acto jurídico. Pero en cuanto a contratos, nosotros al día de hoy, en la legislación para la Ciudad de México, en el Código Civil para la Ciudad de México, en el Código de Comercio, no tenemos ya contratos solemnes. Ya la solemnidad ha dejado de ser un elemento de existencia. Entonces nosotros nada vamos a manejar consentimiento y objeto. Consentimiento, la unión de dos o más voluntades en el mismo sentido, pero en dirección opuesta, para crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. Y el objeto, que lo podemos dividir en objeto directo y en objeto indirecto. El objeto directo, dar, hacer o no hacer. El objeto indirecto, el bien que se da,
la prestación que se hace o la abstención que desde luego no se hace. Teniendo consentimiento y objeto, del que desde luego estos dos elementos de existencia hay mucho que hablar, en otro video lo abordaremos, pero teniendo consentimiento y objeto, tenemos contrato. El contrato ha nacido al mundo jurídico. Este contrato que ya nació al mundo jurídico, habrá que ver si es válido o no. Y si no, si presenta una nulidad, y si esa nulidad es absoluta o una nulidad relativa. ¿Cómo? Requisitos de validez, desde luego tenemos la licitud en el objeto, tenemos la ausencia de vicios del consentimiento, en realidad dos, ¿no? Error y violencia, aunque los doctrinarios los dividen. Tenemos licitud en el objeto, vicios del consentimiento, y bueno, dentro de estos requisitos de validez encontramos a la forma. Claro, hay otros requisitos de validez, pero ahorita en el tema quiero centrarme en la forma. La forma es un requisito de validez que cuando no se observa da lugar a una nulidad. Solo que esta nulidad es una nulidad relativa. Recordemos nosotros que en la teoría del acto jurídico las nulidades pueden ser absolutas o relativas dependiendo de la gravedad que arroje la falta de un requisito de validez. La nulidad absoluta la puede hacer valer cualquier persona y no admite convalidación. En cambio, la nulidad relativa solamente la pueden hacer valer los interesados y admite convalidación. En este caso, la falta de forma, que es nuestro tema, da pie a una nulidad relativa. Quiere decir que solamente la pueden hacer valer los interesados y que es convalidable. ¿Cómo se convalida la falta de forma? A través del juicio pro forma. ¿Qué dice el Código Civil? Que el afectado por falta de forma puede demandar ante juez de lo civil la forma que la ley establece. Puede requerir, exigir a la otra parte se le otorgue la forma que la ley establece. Y eso, bueno, pues nos hace detenernos un poquillo en cuanto a forma en los contratos. Nuestro sistema contractual, a diferencia del derecho romano, nuestro sistema contractual es consensual. En materia de contratos tenemos un sistema consensual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Basta el mero consentimiento, no importa en qué forma se exprese, basta el mero consentimiento para la celebración de un contrato, salvo aquellos contratos donde la ley exige una forma determinada. Y esto es así porque sería imposible que tuviéramos un sistema contractual rígido o que tuviéramos un sistema contractual formalista. Esto es imposible. Ya, continúa. Es que escuchaba mucho eso. Sí, ya. por eso subí un poquillo la voz. Sí. En cambio, nosotros tenemos un sistema consensual en contraposición a un sistema formal o formalista, porque piensen ustedes en el día a día. A diario celebramos contratos en el mundo, en este país y desde luego en la Ciudad de México. Diario celebramos contratos. Desde la mañana que me levanto y tomo el transporte público, estoy celebrando un contrato de transporte. Llego a mi destino, llego a mi centro de trabajo y antes de ingresar a trabajar, en la esquina compro un café y un pan de dulce. Contrato de compraventa de bien mueble, fungible, consumible. Hoy se le ocurrió a todas las personas accidentarse muy bien. Morirse. Morirse. Debería haber un horario.
O sea, no para morirte, sino para que ya tu cuerpo se va y la ambulancia llegue, en fin. Entro a mi centro de trabajo y ahí desde luego tengo celebrado otro contrato, ¿no? En ese caso contratos de índole laboral. Después voy a dar un curso, voy a dar una capacitación, unas clases y ahí hay otro contrato de prestación de servicios profesionales. Vean cuántos contratos en un solo día. Y no vamos ni a la mitad del día y cuántos contratos hemos celebrado. Sería imposible que tuviéramos un sistema formalista, ¿no? Que fuéramos a comprar un dulce, una golosina, un panquecito a la tienda de la esquina y la persona que atiende la tiendita de la esquina nos diera un contrato de compraventa de bien mueble, fungible, consumible consistente en un ganchito. Sería imposible, ¿no? Es consensual, es verbal, cuando mucho, a veces ni siquiera verbal, a veces a través de signos inequívocos. ¿Para qué? Para que el dinamismo contractual pueda llevarse a cabo. Entonces, la mayoría de contratos en nuestro sistema jurídico no te piden una forma determinada, pero hay algunas excepciones. La gran mayoría de esas excepciones tienen que ver con bienes inmuebles. Desde luego por su valor, desde luego por su trascendencia, desde luego porque son bienes que mayoritariamente se heredan. La gente dice, no, es mi patrimonio, estoy construyendo mi patrimonio, o es el patrimonio que le voy a dejar a mis herederos, a mis hijas, a mis hijos. En fin, por estas características y por esta protección especial que tienen los bienes inmuebles, la ley también ha exigido que respecto de los contratos que recaigan sobre bienes inmuebles exista una forma determinada. ¿Y cuál es esta forma determinada? La escritura pública. La ley exige que para actos jurídicos relativos a inmuebles, estos se realicen, se celebren a través de escritura pública tirada por notario público, elaborada por notario público. Ejemplos de ellos, desde luego, tenemos la compraventa. La compraventa de bienes inmuebles tiene que ser a través de escritura pública ante notario público. La donación de bienes inmuebles, inclusive, está prohibida, hay artículo expreso, está prohibida la donación de bienes inmuebles de manera verbal. La donación tiene que ser siempre por escrito. Si es de bienes muebles, puede ser verbalmente, pero hasta 200 pesos. Es una cantidad, digamos, muy pequeña, ¿no? Después de 200 pesos tiene que ser por escrito. Y si es de bienes inmuebles, tiene que ser en escritura pública. La hipoteca sobre bienes inmuebles tiene que ser en escritura pública también. Entonces, fíjense, llevamos donación, llevamos hipoteca, llevamos compraventa. Los contratos relativos a bienes inmuebles tienen que ser con determinada forma. ¿Qué forma? La escritura pública. Si no se realizó en esa forma, entonces nuestro acto jurídico, nuestro contrato, presenta una nulidad relativa. Yo le digo a la persona que me vendió, oye, acabo de ver el video del maestro Luis y me acabo de enterar que mi contrato privado de compra-venta tiene una nulidad relativa. ¿Por qué? Porque requiere una forma específica. ¿Cuál? Escritura pública. Escritura pública. Por favor, vamos ante el notario para que se otorgue la forma que la ley establece, que es esta escritura pública. ¿Y qué pasa si el vendedor dice no? No, yo no voy al notario, no tengo tiempo. Entonces yo puedo ir ante juez de lo civil ejercitando la acción de otorgamiento y firma de escritura en un juicio pro forma y decirle al juez, juez, mi vendedor Juanito Pérez no quiere otorgarme la forma que la ley establece.
seguido en todas sus etapas el juicio, el juez condenará al vendedor Juanito Pérez a acudir ante el notario de mi elección dentro de los siguientes 5 días a firmar la escritura. Y si no va, no lo vamos a llevar a la fuerza, desde luego, ¿verdad? No lo vamos a llevar amarrado ante el notario. Si no va, el juez va a firmar en su rebeldía. Y este es un caso curioso del otorgamiento de consentimiento. Si el vendedor no va ante el notario, el juez va a firmar en su lugar la escritura pública y entonces se me otorgará mi escritura pública. Ojo, este juicio pro forma, tratándose de bienes inmuebles y en específico tratándose de contratos traslativos de dominio de bienes inmuebles, contratos por los cuales adquiero propiedad sobre bienes inmuebles, siempre van a requerir escritura pública. La adquisición de bienes inmuebles, la enajenación de bienes inmuebles en la Ciudad de México requiere escritura pública. Pero en otros actos jurídicos y en otros contratos hay que irnos con cuidado. Leí una tesis recientemente sobre que un abogado intentó un juicio pro forma para que se otorgara por escrito el contrato de prestación de servicios profesionales que tenía con su cliente respecto de determinado juicio y lo perdió, o inclusive se fue en amparo y lo perdió, y de ahí viene esta tesis que les comento y que dice ¿qué dicen las magistradas y los magistrados en esta tesis? Dicen: no puede proceder la acción pro forma o de otorgamiento de forma porque el contrato de prestación de servicios profesionales es consensual, porque el contrato de prestación de servicios profesionales no exige, el Código Civil en este contrato no exige forma alguna. Si el Código Civil no exige forma alguna, pues no puedes intentar un juicio pro forma. El juicio pro forma, el juicio de otorgamiento de forma, solamente sirve para aquellos contratos donde la ley sí exige una forma determinada. Un ejemplo distinto al que hemos venido manejando: el mandato. El mandato cuando se hace a través de poderes generales. Poder general para pleitos y cobranzas, poder general para actos de administración, poder general para actos de dominio. La ley exige una forma específica para este tipo de mandato, que es desde luego escritura pública. Entonces habrá que analizar cada uno de nuestros contratos, habrá que analizar cada uno de nuestros actos jurídicos para determinar si la ley está exigiendo una forma determinada, o bien si estamos frente a un sistema consensual, como podría ser la compraventa de bienes muebles, que la ley no exige una forma determinada, y entonces podemos o no acceder a nuestro juicio pro forma. Por favor, si hubiese alguna duda sobre el tema que acabo de tratar, si hubiese algún punto que no hubiese tocado, háganmelo saber en los comentarios y con gusto lo estaremos resolviendo o estaremos haciendo un nuevo video. Gracias por su atención.